Y aquí estamos. Pues jóvenes, resulta que nosotros en la clase anterior estábamos estudiando la axiomática o las propiedades de los números reales. Y habíamos visto a ciencia cierta de que el conjunto de los números reales nosotros lo habíamos descrito con la letra R. Esta letra R que estaba acá representaba para nosotros el conjunto de números reales. Y también habíamos visto de que si yo podía tener una recta y esa recta lineal de orden 1, yo la representaba con el R, yo podía ubicar, por ejemplo, el 0 aquí, el 1 aquí, el 2 aquí, el 3 aquí, también podía colocar -1, podía colocar -2, podía colocar -3, puntos suspensivos a la izquierda, puntos suspensivos a la derecha. Pero que además de esto, yo podía colocar aquí, por ejemplo, en el centro de esta expresión, fracciones. Si yo coloco una fracción aquí, esto sería 3 medios, porque 3 medios, si ustedes sacan la cuenta, eso me da 1,5 en forma decimal. Y esto que está acá es un número racional que pertenece al conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque resulta que cuando estuvimos haciendo la construcción de los números reales, observamos que los naturales están incluidos en el conjunto de los números enteros. Este símbolo que está aquí significa incluido, que el conjunto de los números enteros está incluido en el conjunto de los números racionales y que también yo tenía un conjunto irracional que era distinto al conjunto, digámoslo así, del conjunto de los números racionales, en algunos casos. Lo que indica que si yo tomo al conjunto de los números irracionales y yo hago la unión con el conjunto de los números irracionales con los racionales, eso me da el conjunto de los números reales. Observamos y vimos ciertas propiedades para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a suponer, para recordar y continuar con la última clase de las propiedades, que yo tengo una fracción. Por ejemplo, tengo el número 5 dividido por 6 y yo le quiero sumar 7 dividido entre 120. Nosotros habíamos visto, según las propiedades, paso una línea de fracción, que para poder resolver esto yo primero multiplicaba este 6 por este 120. Y al multiplicar este 6 por este 120 me quedaba 6 que multiplica 120. Luego yo multiplicaba este 5 por este 120. Entonces me quedaba aquí 5 por este 120. Como aquí estaba más, yo colocaba más acá. Y ahora yo iba a multiplicar el 7 por el número 6 y en todo caso eso me queda 7 por 6. Indudablemente que cuando yo saco las cuentas acá, al multiplicar 5 por 0 es 0, 5 por 2 es 10, 5 por 1 es 5 y eso me da como resultado 600. Y cuando multiplico 6 por 7 eso me da 42. Y cuando multiplico 6 por 120, esto es 0, esto es 12 y eso es 720. Indudablemente que si yo hago la suma de estos dos términos que están en el numerador, eso me da 642 partido entre 720. Uno tendría que simplificar a ver cómo da esto. Pero resulta que nosotros vimos la aplicación que vamos a ver acá, que es el uso del mínimo común divisor para poder hacer esta expresión. Entonces observemos. Voy a escribir los mismos números, es decir, 5 dividido por 6 y voy a escribir 7 dividido por 120. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir por acá un igual y voy a separar aquí para ver cómo yo puedo descomponer los denominadores, el 6 y el 120, en factores primos. Hay dos procesos. Se puede hacer por separado o se puede hacer de la manera compacta.
Yo puedo escribir el 6 y al lado el 120, y en todo caso voy a hacer la descomposición en factores primos de esos dos números que tengo acá. Entonces, si ustedes recuerdan, por media, uno dice, bueno, yo voy a calcular la mitad. Perdón, ya un momentico. Sí, yo voy a calcular la mitad. ¿Cuál es la mitad de 6? 3. ¿Y cuál es la mitad de 120? 60. Voy a volver a calcular la mitad porque estoy trabajando con el factor 2. 2. Como 3 no tiene mitad exacta, se escribe nuevamente igual. Pero el 60 tiene mitad y la mitad es 30. Vuelvo a calcular la mitad. Como 3 no tiene mitad, queda el 3 igualito. La mitad de 30 es 15. Ahora, si nosotros vemos acá, tanto el 3 como el 15 no tienen mitad, sino que tienen tercera o quinta. Utilizamos la tercera parte. La tercera parte de 3 es 1 y la tercera parte de 15 es 5. Ya cuando yo llego a 1, ya finalizó el proceso para el número 6. Es decir, que lo único que me toca es calcular la quinta parte de 5 y eso me da 1. ¿Qué indica esto? Que el máximo común divisor de los números 6 y 120 va a ser igual al producto de estos términos que están acá. Es decir, de 2 elevado a la 1, 2 y 3, multiplicado por 3 elevado a la 1 y multiplicado por 5 elevado a la 1. ¿Por qué a la 1 y por qué a la 1? Porque está una sola vez. Entonces uno dice 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2 y eso me da 8. Multiplico por 3, multiplico por 5. Indudablemente que si ustedes multiplican el 8 por el 3 por el 5, eso les da como resultado a ustedes 120. Entonces, este número que está aquí es el que yo voy a colocar aquí en la parte de abajo. Entonces yo digo, quiere decir entonces que si yo tengo 5 partido en 6 y divido entre, ¿cuál es el otro? 7 sobre 120, yo vengo y paso una línea de fracción, vamos a escribir una línea de fracción un poco más elegante, y digo, aquí voy a colocar este número, el 120. Entonces, este número se divide entre 6. Al dividir 120 entre 6, yo saco la cuenta por acá. 120 dividido entre 6. 2 por 6, 12. Al 12 pago, bajo el 0 y me queda 20. Quiere decir que el resultado que me dio es 20. De dividir este entre este. Entonces yo digo, me va a quedar 5, que es este, multiplicado por 20, que es el resultado que me dio aquí. Más, ahora yo tomo el 120, que es este, y lo divido entre este, que es 120. Eso me queda 1, me da 0. Quiere decir que este resultado que me dio aquí, lo voy a multiplicar por este que está aquí. Así que aquí me queda que esto es 7 por 1. Tomo otra hoja y vamos a ver que me da eso en realidad. Quiere decir que a la final esto me da como resultado 5 por 20, eso me da 100. Y 7 por 1 me da 7. Y 120 me queda como 120. Finalmente me queda que el resultado de sumar 5 sextos y 7 sobre 120 es 107 dividido por 120. Y aquí llega el resultado. Preguntas al respecto. No, profesor. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, eso era para recordar en función de los signos cómo uno va ubicando las propiedades, cómo las va aplicando en todo caso. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando aquí con esta parte, que según el programa ahora, lo que nos toca ver
es la parte de los valores absolutos. Sin embargo, yo voy a hacer un pequeño repaso de algo que tiene que ver con los conjuntos y los intervalos, ¿ok? No está en el programa como tal, pero yo lo necesito. Pues entonces voy a escribir por acá conjuntos e intervalos. Subrayamos esto y procedemos a describir de qué trata esto que está acá. Resulta de que yo voy de a poco. Si yo, por ejemplo, voy a escribir, por ejemplo, aquí el intervalo que comienza en el número A y termina en el número B. Esto que está acá es un conjunto. Y ustedes dicen, profesor, ¿y cómo se escribe ese conjunto? Yo abro una llave y digo, son todos los X que pertenecen al conjunto de los números reales, paso un slash, que es una barra inclinada, tal que X tiene que ser mayor que A. Vamos a quitar ese puntito que se me pasó. Mayor que A y menor que B. Entonces, cada vez que yo tenga un intervalo de esta forma, su conjunto es este. Quiere decir que la gráfica de esta expresión, vamos a llamar este 1. La gráfica de esta expresión sería, yo paso una recta, la defino como los números reales y digo, yo voy a describir aquí un pequeño conjuntito y lo voy a colocar aquí en rojo. Ese pequeño conjuntico en rojo va a empezar aquí y va a terminar aquí. De tal manera que aquí esta parte va a ser abierta y esta parte va a ser abierta. Es decir, este va a ser el X igual a A y este va a ser el X igual a B. Y así se define este conjunto. Si por el contrario, yo tomo otro conjunto y esta vez yo digo cerrado en A, abierto en B, punto y coma, la definición de conjunto me dice que son todos los valores que pertenecen al conjunto de los números reales, tales que X tiene que ser mayor o igual que A y menor que B. Fíjense que aquí está el igual y aquí, perdón, aquí está el igual y aquí no. ¿Por qué está el igual? Porque es cerrado acá. Es decir, que si nosotros nos vamos a una estructura gráfica igual a la parte de arriba, yo puedo tener nuevamente el conjunto de los números reales como una línea y establecer desde aquí, vamos a hacerlo bien porque está muy feo, desde aquí hasta aquí una recta, de tal manera que cuando yo voy a colocar el punto en A, aquí el punto es compacto. Y aquí el punto es abierto. ¿Por qué? Porque el punto X, como es cerrado, sí pertenece al conjunto. Entonces yo tengo aquí que este es X igual a A y este que está acá es X igual a B. ¿Qué otro tipo de conjunto o intervalo se puede presentar? Yo puedo tener uno que sea de la forma cerrado en A y cerrado en B. Y esta es la forma usual con la cual nosotros vamos a describir de ahora en adelante, ¿ok? No vamos a hacer esto abierto aquí, no, cerrado de esta forma, porque así es como está descrito en los textos. Entonces, esto está formado por todos los X que pertenecen a los reales, tales que el X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Ya cuando yo tengo descrito esto que está acá, yo vengo nuevamente y dibujo una recta real. Igual que en todo, porque yo tengo que identificar geométricamente de qué trata lo que yo estoy haciendo. Aquí escribo el A, toda la línea para ver el conjunto. Pero como es cerrado, entonces aquí este es totalmente compacto y totalmente compacto. Es decir, que el X igual a y el X igual a B sí están en el conjunto.
Voy con una cuarta proposición. Supongamos que ahora yo tengo que es abierto en A, pero cerrado en B. Entonces el conjunto está formado por todos los X que pertenecen a los reales, tales que X es mayor que A y menor o igual que B. Indudablemente que si yo me voy a la misma representación que yo tengo y yo ubico el conjunto de los números reales, yo tengo que volver a hacer la expresión del intervalo que estoy dibujando. Como ahora es abierto aquí, entonces yo describo un circulito acá y como ves si pertenece, este es compacto aquí. Entonces, este sería el X igual a y este sería el X igual a B. Tomemos otra hoja para que nos alcancen los gráficos que vamos a ver. Este es el cuarto, vamos a hacer por acá el quinto. En el quinto, nosotros vamos a tener ahora el intervalo que comienza en A y se va a la expresión infinito. Infinito, este que está aquí, no es un número, es una expresión que dice es muy grande. Entonces, esto va a estar formado por todos los X que pertenece al conjunto de los números reales, tal que A siempre va a ser menor que X. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo es eso que está allí? Fácil. Yo vengo y digo, dame un minuto. Yo vengo y digo, bueno, voy a volver a dibujar mi recta. Voy a dibujar aquí los reales. Voy a dibujar aquí una flechita para acá, pero esta la voy a extender. Y resulta que esta la voy a extender y le voy a colocar una flechita acá, indicando de que esto se va al infinito. Por supuesto que como A no pertenece, esto sería abierto aquí. ¿Ok? Si yo voy con la fórmula número, digamos, 6, y yo ahora en vez de escribir un abierto en A, escribo un cerrado en A y que se va hasta el infinito, entonces yo digo, está formado por todos los X que pertenecen a los reales, tal que A es menor o igual que X. O si ustedes dicen todos los X que son mayores que A. Ustedes lo escriben de la manera que prefieran. Aquí entonces nosotros hacemos una recta, dibujamos la otra recta, identificamos y decimos que estos son los reales, que esto se va al infinito, pero que aquí es cerrado, es decir, este es el X igual a A. Me faltó aquí el X igual a A. 7. ¿Qué tal si ahora yo coloco menos infinito y coloco B? Abierto y abierto. La forma de escribir este conjunto o este intervalo son todos los X que pertenecen a los reales tales que, pongan atención, los X son menores que B. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo será la representación geométrica? Una recta. Digo entonces aquí el conjunto de los números reales. Voy a ubicar ahora, no en rojo, no, vamos a seguir el rojo. Como es abierto en B, yo digo, va a ser aquí abierto, este va a ser mi X igual a B, y el conjunto se va a mover aquí, todo aquí, y se va de manera al infinito negativo, es decir, para acá. De igual forma, yo puedo tener un 8 que sería desde menos infinito hasta B cerrado. Quiere decir que esto está formado, una llave,
por todos los X que pertenecen a los reales, tales que X es menor o igual que B. Indudablemente volvemos a hacer la misma ejemplificación, dibujamos la recta roja que estamos ubicando acá para identificar, colocamos aquí un punto compacto indicando de que X igual a B pertenece, y esto se va a la parte del infinito negativo. ¿Qué nos faltaría a nosotros por describir el 9, el último? Aquel que dice que está entre menos infinito y está entre más infinito. Aquí se sobreentiende, en esta parte de aquí, donde yo estoy marcando con el cursor, que eso es positivo. Si ustedes quieren, lo escriben. De resto, no hay ningún problema. Y este va a estar formado por un conjunto, y es el conjunto de los números reales. ¿Ok? Escribo 2 puntos y digo, es el conjunto de los números reales. Ya teniendo eso claro, yo puedo decir entonces, en esa expresión, que yo tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo en rojo. Todo esto, de tal manera que para acá es menos infinito y para acá tiende a más infinito. Es decir, es toda la recta real. Es todo el conjunto de los números reales. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora a una parte que sí necesito, que sí está en la terminología del programa, que es la parte del valor absoluto. En la parte del valor absoluto, nosotros vamos a ir a la definición. Y en esa definición nosotros vamos a describirlo de esta manera. Si A es un número real, coma, entonces el valor absoluto de A es 2 puntos. Entonces, nosotros sabemos que el valor absoluto por media se describe con 2 barras. Entonces yo vengo y digo, ok, voy a escribir entonces al valor de A que está aquí entre 2 barras. Es decir, escribo A en valor absoluto y eso va a ser igual. Déjenme arreglar esta A que está un poco fea aquí. Vamos a escribir una A más bonita. Esta es mi A. El valor absoluto de A va a ser igual a, pongan mucha atención, si el valor de A es mayor o igual que 0. Y va a ser menos A si el valor de A es menor que 0. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo es esto? De esta manera, fíjense. Que si yo, por ejemplo, le aplico el valor absoluto a 3, 3 es positivo. Quiere decir que directamente eso me da 3. Si yo, por ejemplo, en vez de escribir 3, escribo menos 3, entonces, tal cual como está aquí, fíjense muy bien, yo tengo que escribir igual, tengo que poner un menos, que es este menos que está acá, tengo que abrir un paréntesis y colocar este menos 3 que está aquí.
Cuando yo quito los paréntesis, el menos por el menos me da más. Quiere decir que me da 3. Si yo, por ejemplo, coloco el valor absoluto de 0, eso es 0. Si yo coloco, por ejemplo, una resta, como por ejemplo, yo tengo 10 y le resto el número pi. Recuerden que el número pi es un número trascendente que pertenece al conjunto de los irracionales. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo queda esto? Esto va a quedar como una definición de desigualdad triangular. Esto va a ser, como este número es mayor que este, esto me da como resultado 10 menos pi, así de sencillo. Ahora, si yo, por ejemplo, yo digo 2 y le resto pi, pero yo sé que punto y coma, pi es un número trascendente que es 3,14 y otros puntos. Cuando yo resto 2 menos 3, esto me da negativo. Quiere decir que aquí tengo que colocar menos, tengo que abrir un paréntesis y tengo que decir 2 menos pi. De tal forma que cuando yo quito los paréntesis, menos por más me da menos 2 y menos por menos me da más pi. De tal forma que esto me queda que es pi menos 2. Entonces, esa es la forma usual con la cual nosotros vamos a trabajar los valores absolutos. Entonces, ahora vamos a sus propiedades. Subrayamos esta estructura. En las propiedades vamos con la número 1. La número 1 dice, el valor absoluto de A es mayor o igual que 0. Y eso es lógico, porque si yo tengo el valor absoluto de menos 3, como hicimos en el ejercicio, eso me dio 3 y 3 es mayor o igual que 0. Es decir, 3 está a la derecha del 0. Es decir, lo voy a anotar por acá, el valor absoluto de un número siempre es positivo, ¿ok? Y esto es bien importante, siempre es positivo. Segunda propiedad del valor absoluto. El valor absoluto de un número positivo siempre va a ser igual al valor absoluto del número negativo. Por ejemplo, si yo tengo el valor absoluto de 5, eso es lo mismo que el valor absoluto de menos 5, ¿ok? En otras palabras, el valor absoluto de un número positivo siempre es igual al valor absoluto de un número negativo. Vamos con la tercera propiedad. En la tercera propiedad, el valor absoluto de A multiplicado por B siempre va a ser el valor absoluto del primero multiplicado por el valor absoluto del segundo. Como por ejemplo, si yo tengo menos 2 y lo estoy multiplicando por 5 en valor absoluto, eso es lo mismo que el valor absoluto de menos 2 multiplicado por el valor absoluto de 5. Pero como el valor absoluto de menos 2 es 2 y el valor absoluto de menos 5 es 5, este resultado es 10 y es positivo y cumple con la propiedad número 1. Para la cuarta propiedad yo voy a tener el valor absoluto de A partido en B, es decir, de una división. Eso va a ser siempre el valor absoluto del numerador dividido entre el valor absoluto del denominador. Una forma de poder establecer un ejemplo es como si yo digo, yo tengo 5 y lo voy a dividir entre menos 12 en valor absoluto. Entonces, eso es lo mismo que el valor absoluto de 5 sobre el valor absoluto de menos 12. Y yo puedo sacar las cuentas
indudablemente en esa expresión. ¿Ok? Ahora, ya teniendo claro esto, yo puedo llegar a un concepto que es la distancia entre dos puntos en la recta real. Cuando hablo de la recta real, es la recta que nosotros describimos arriba. Entonces pongan atención. Resulta que nosotros tenemos que definir esto y podemos decirlo de la siguiente manera. Si A, y B pertenecen al conjunto de los números reales, recuerden que esta formita que está aquí significa pertenece, entonces la distancia entre los puntos A y B sobre la recta real es 2 puntos. Entonces se escribe así, pongan mucha atención. D de distancia desde el punto A hasta el punto B igual al valor absoluto de B menos A. Y esta es la fórmula que se utiliza para definir la distancia. ¿Ok? Por supuesto que por propiedades yo puedo escribir que el valor absoluto de B menos A siempre va a ser lo mismo que el valor absoluto de A menos B. No importa cómo yo los esté calculando. Vamos a ver un ejemplo para que se den cuenta de esto que está acá. Como un ejemplo, vamos a suponer que a mí me dice un problema determinar la distancia entre los números menos 8 y el 2. Y ustedes dirán, ah, profesor, pero eso está muy sencillo. Porque yo vengo y digo, esta es mi recta. Y digo yo, voy a empezar a poner números. Voy a poner, por ejemplo, por aquí el 0. Entonces digo 1 y 2. Aquí está mi número 2. Entonces empiezo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Aquí está el menos 8. En otras palabras, este punto y este punto. Entonces uno pudiera contar y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quiere decir que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es 10. Lógico que es así de esa manera, pero nosotros acabamos de ver una fórmula, entonces nosotros vamos a escribirlo de esta forma. La distancia que hay desde menos 8 hasta 2 va a ser igual al valor absoluto del número menos 8 que está aquí, restándole el 2 que está aquí. Y eso me da como resultado menos 10, y por la propiedad número 1, el valor absoluto de un número negativo me da como resultado un número positivo. Y si ustedes ven este valor que está aquí, es el mismo que tengo aquí geométricamente y analíticamente. Y esa es la forma usual con la cual nosotros vamos a ver ese tipo de estructura. Permítame buscar para ir anotándole ahora una serie de ejercicios para que ustedes se diviertan el fin de semana con el trabajo autónomo, ¿ok? Déjenme buscar por aquí cómo lo vamos a hacer. Déjenme buscar.
Bueno, aquí les voy a dejar una serie de ejercicios para que ustedes se pongan a trabajar, ¿ok? Déjenme buscar porque son varios los ejercicios que nosotros vamos a declarar el día de hoy. Vamos a pasar este para la otra hoja porque no me alcanza el espacio. Y aquí se ve mejor. Bueno, aquí tienen una serie de ejercicios donde se están midiendo habilidades que sería bueno que la hicieran como el trabajo autónomo del fin de semana, para que se vayan preparando con esa parte que yo necesito que ustedes vayan trabajando. Déjenme anotarles más, que creo que hay otros más por acá que es bastante interesante para poder ver. Sí, aquí hay más. Bueno, ahí tienen suficientes ejemplos para poder trabajar, ¿ok? Esto que está aquí, recuerden que yo se los voy a hacer llegar a ustedes en la unidad número 1 en el LMS. Preguntas al respecto, jóvenes. ¿Hay algún comentario? ¿Necesitan alguna pregunta? Me gustaría saber de ustedes. Ninguna. Ha estado muy comprensible la clase. Ok, entonces vamos claros entonces. Miren, hay muchas propiedades de los números reales, pero el programa solo abarca, como quien dice, la parte de valor absoluto y otras cosas menores, pero se saltan muchas cosas que yo considero que ustedes conocen. Me preocupa si de verdad ustedes no han visto todo eso, pero no hay de otra.
Bueno, vamos a entrar a la otra parte que está en el programa y quiero mostrarles acá algo a ustedes. Vamos a ver. No, esto no es. Ok, fíjense que el programa que les estoy mostrando ahorita, en la parte de los indicadores dice, si ustedes ven y siguen el cursor donde estoy marcando, en celeste, miren, dice, identifica el sistema axiomático de los números reales. Eso de identificar el sistema axiomático de los números reales es lo que nosotros estudiamos la clase anterior y esta clase. Es decir, cómo se construyen los números reales a partir de los enteros, a partir de los naturales, a partir de los racionales y los irracionales. Y luego está la operatoria de los números reales. Y dice, particularmente en relación, y fíjense acá, valores absolutos y resolución de inecuaciones que representan estados de los recursos naturales. Es decir, nosotros tenemos que ahora ver la parte de resolución de ecuaciones y la semana que viene las aplicaciones con ejercicios más prácticos que tengan que ver con su carrera. Entonces, vamos a continuar en esta parte de aquí. Voy a tomar otra hoja. Recuerden que en el LMS está el resumen de todo lo que nosotros hacemos en clase. Entonces, es bien importante que ustedes después, en la noche, ustedes vean que allí está no solo el video, sino que también está la clase del día resumen en PDF. ¿Ok? Entonces, nuevamente voy a apagar mi cámara y disculpen para que tengamos mejor resolución donde estamos. Voy a apagar mi cámara y vamos a seguir compartiendo nuestra pizarra, ¿ok? Vamos a continuar aquí. Entonces ahora vamos a ver la parte de las desigualdades. Lo subrayamos. ¿Ok? Lo subrayamos. Entonces uno dice, bueno, profesor, ¿y a qué se debe? Vamos a anotarlo aquí. Algunos problemas en álgebra y cálculo llevan a las inecuaciones. Con desigualdades. En lugar de ecuaciones. Lo que les estoy diciendo yo en esta parte, jóvenes, es que la vida real en realidad no son ecuaciones, son inecuaciones. Porque cuando, por ejemplo, yo le digo a cualquiera de ustedes, ¿cuál es su peso? Algunos de ustedes pudiera decir, bueno, profesor, yo peso 45.6 kilos. Pero resulta que se pesa 45.6 en esta pesa, en esta balanza. Pero se va a otra balanza y dice 45.58. Y se pesa en otra balanza y dice 45.61. Y puede variar porque en realidad las medidas no son ecuaciones, son desigualdades. Las ecuaciones lo que me permiten a mí de una u otra manera es encontrar una aproximación de lo que está sucediendo. Entonces,
Vamos a colocar aquí lo que es una ecuación. Un ejemplo de una ecuación es cuando yo digo, yo tengo 4, la variable x, yo le sumo 9 y digo que eso es igual a 19. Si yo quiero resolver, vamos a borrar esto que está muy feo. Si yo quiero resolver esta ecuación, quiere decir de que x para mí es la incógnita que yo voy a resolver de esa ecuación. Una forma de poder resolver eso es decir, bueno, yo tengo por acá el 4x más 9 igual a 19 y digo, este número que está aquí le voy a escribir su opuesto de este lado. De tal manera que yo puedo escribir 4x más 4x igual a 19 y como yo estoy escribiendo el opuesto de él aquí, ese me queda menos 9. Y eso es por las propiedades de los números reales. Cuando yo resto aquí esta expresión, al restar 19 menos 9, eso me queda que es 10. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que en todo caso aquí, que 4x va a ser igual a 10. Ahora, por las propiedades, este término que está aquí, yo voy a escribir su opuesto recíproco de este lado. ¿Qué indica esto? Que finalmente aquí 4 x va a ser igual a 10 partido en 4. Yo puedo simplificar y decir la mitad de 10 es 5 y la mitad de 4 es 2. Donde finalmente me queda que esto es 5 partido en 2. Si yo quiero ubicar eso en la recta real, en una gráfica, ustedes dicen, bueno, yo trazo mi línea, yo digo que este es el conjunto de los números reales y voy a ubicar este punto. Indudablemente que si yo ubico el 0 acá, yo ubico el 1 aquí, yo ubico el 2 aquí, yo ubico el 3 aquí, yo tengo que ubicar dónde está el 5 sobre 2. Pero si nosotros tomamos 5 y lo dividimos por 2, 2 por 2, 4, al 5, 1, 0, 5, y esto me da como resultado final aquí en el residuo 0. Quiere decir que el resultado final es 2.5. Este 2.5 yo lo tengo que ubicar aquí. Quiere decir que precisamente aquí en el centro yo ubico 2,5. Es decir, esta es la solución. Y esa es la solución de una ecuación. Ahora voy a tomar esta misma expresión que está aquí y la voy a transformar no en una ecuación, la voy a transformar en una desigualdad o una inecuación. Si ustedes prefieren, entre comillas, inecuación. Entonces voy a tener 4x más 19, ¿más qué? Perdón, más 9. Y le voy a colocar aquí menor o igual que 19. Si yo voy a resolver esta expresión, yo hago el mismo procedimiento. Y digo, bueno, yo tengo 4x más 9 menor o igual a 19 y voy a resolver. Quiere decir que voy a escribir el inverso aditivo para este lado. Así que me queda 4x menor o igual que 19 menos 9. Si nosotros sacamos las cuentas, indudablemente que me queda 4x menor o igual que 10. Y ahora voy a multiplicar el inverso multiplicativo de este para este lado. Quiere decir que el x va a ser menor o igual que el 10 partido en 4. Volviendo a simplificar, me va a quedar que x va a ser menor o igual que 5 partido en 2. Y este es el resultado. Si yo quiero graficar esto ahora en la recta real,
yo vengo y dibujo mi recta real. Cuando tengo mi recta real, yo vengo y la identifico. Y al igual como hicimos aquí, que colocamos 0, 1, 2, 3, aquí también vamos a hacer lo mismo. Voy a colocar aquí el 0, voy a colocar aquí el 1, voy a colocar aquí el 2, voy a colocar aquí el 3. Ustedes le dan el tamaño que quieran. Ahora, aquí dice, los valores de X que son menores que 5.2. Ah, pero nosotros vimos que 5 entre 2, disculpen, era 2,5. Y habíamos visto que el 2,5 estaba aquí. Este era el 2,5. Entonces aquí dice, todos los valores de X que son menores que 5 en esta expresión, entonces la solución va a estar comprendida desde aquí, y voy a pasar una rayita aquí completa, aquí, ya va. De tal manera que todo esto se va aquí para el menos infinito. Entonces fíjense que aquí todo esto es solución, porque es una desigualdad, es una inecuación. En cambio aquí, la solución aquí solo es un punto, solo es un punto. En cambio aquí, la solución es un subconjunto. Algunos de ustedes dirían, ah, profesor, ¿y cómo se puede escribir ese subconjunto? Fácil, porque como se va al menos infinito, yo digo menos infinito, coma, 5 partido en 2 cerrado. Y esto está dentro de las soluciones que nosotros vimos cuando estábamos viendo los conjuntos y los intervalos. Entonces, ya que tenemos claro esto, vamos a establecer nuestras reglas. Vamos a establecer aquí las reglas para las desigualdades. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera regla, la número 1. La primera regla lo que dice, si yo tengo A y digo que A es menor o igual que B, eso se va a cumplir si y solo si, ponga atención, como regla, que si yo tengo A y le sumo C, va a ser lo mismo que B y sumarle C. Es decir, si yo tengo una desigualdad de esta forma y yo sumo a la izquierda y sumo a la derecha el mismo valor de C, la desigualdad se mantiene. Segunda regla. Si yo tengo que A es menor o igual que B, entonces se puede verificar de que si yo A le resto C, eso va a seguir siendo igual que B restándole C. Yo tengo una original, si yo le resto C a ambos lados, el orden de la desigualdad se mantiene. Cuando yo estoy diciendo orden es porque aquí esto apunta a la izquierda. Si está de la otra manera, así, apunta a la derecha. Supongamos que yo tengo un valor de C y yo digo que C es negativo. ¿Ok? Voy a escribir entre paréntesis. Negativo. ¿Ok? Si yo tengo que C es un valor negativo, entonces, si yo tengo que A es menor o igual que B, entonces podemos decir de que A multiplicado por C cambia. Miren, para acá es a la izquierda y para acá es a la derecha. B por C. Entonces aquí se puede observar, y lo voy a anotar aquí, cambia el sentido de la desigualdad.
¿Ok? Vamos con la regla 1, 2, 3. Vamos con la número 4. En la número 4 lo que tenemos es lo siguiente. Si C ahora no es negativo, sino que C es mayor que 0, positivo, entonces si A es menor o igual que B, entonces se va a cumplir de que A por C sigue siendo igual que B por C. Aquí, en esta parte podemos decir, no cambia el sentido. Cuando hablo de sentido me refiero a esto y a esto. Ahora viene la número 5. Número 5. En la número 5 es lo siguiente. Pongan mucha atención. Si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces nosotros podemos escribir que al ser A menor o igual que B, y yo lo invierto, es decir, busco el recíproco de este, entonces 1 partido en A ya no va a ser menor o igual que B, sino mayor o igual que 1 sobre B. Aquí voy a volver a escribir, cambia el sentido de la desigualdad. Es decir, está aquí apuntando, fíjense, ¿no? Para la izquierda y aquí está apuntando para la derecha. Cambia. Vamos con la sexta propiedad. En la sexta propiedad, si A es menor o igual que D y además C es menor o igual que D, entonces, si yo tengo a A y le sumo C, eso va a ser menor o igual que D y sumarle D. ¿Ok? En otras palabras, lo podríamos decir aquí, las desigualdades se pueden sumar. ¿Ok? Las desigualdades se pueden sumar. Bueno, pongan atención. Resulta que en nuestro horario, déjenme verificar algo. Ya va un minuto. Nosotros tenemos 3 horas, pero esas horas no son de 60 minutos. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño receso y nos vamos a ver ahora más tarde. Son las 9:35. A las 10:35 nos vamos a volver a ver. ¿Ok? Voy a anotarlo aquí. A las 10:35 nos vamos a volver a ver para hacer ejemplos. Profe, si sigue compartiendo Excel. ¿Cómo? Sí, ya me di cuenta. Ok. Que ahora a las 10:35 nos volvemos a ver para continuar con la otra parte de la clase. Entonces, pongan atención, jóvenes. Voy a parar la grabación por ahora.